Hermanas y hermanos, cada año en el contexto del Domingo de Pentecostés realizamos la Escuela del Espíritu Santo. Nuestro propósito es que en esta ocasión en particular el Espíritu Santo nos enseñe más acerca de su persona, su obra y misión. Este año le hemos pedido que nos enseñe más acerca de la tarea santificadora que Él lleva a cabo en cada creyente. Por eso nuestro tema general es Espíritu Santo, santifícanos. Durante estas 3 noches vamos a abordar 3 subtemas. Me corresponde exponer el primero de ellos, que he titulado La Santidad del Espíritu. Mañana miércoles, Dios mediante, el pastor Ricardo Esquivel del CCI San Salvador expondrá el tema La voluntad santificadora de Dios. Y el jueves culminaremos con el tema La santificación por el Espíritu a cargo del pastor Arturo Piedra. Pido al Señor que me guíe en la reflexión sobre este primero de los temas y que su exposición nos haga conocer más sobre el precioso Espíritu Santo. ¿Decimos amén? Claro. Comienzo con una afirmación. La santidad es lo que distingue a Dios. Dios es santo y se muestra santo. Nosotros no podemos por nuestro propio esfuerzo accesar a la santidad de Dios, sino que para poder reconocer esta santidad es necesario que sea Dios quien nos la muestre, y nadie mejor para mostrar la santidad de Dios que el Espíritu Santo. Bien lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:11, porque pregunta el apóstol, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas que son de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu nos muestra la santidad de Dios porque conoce esa santidad. El Espíritu es santo. Lo que nosotros logramos reconocer de la santidad de Dios es su gloria. Cuando Dios nos deja ver su gloria, entonces podemos reconocer su santidad. En el Antiguo Testamento, Dios muestra su gloria en su creación. Muestra su gloria en las teofanías y cristofanías. Muestra su gloria en las pruebas, castigos y calamidades también. Muestra su gloria en su protección milagrosa y muestra su gloria en su poder liberador. Así, por ejemplo, en Ezequiel, en el capítulo 38, profetizando contra Gog, el Señor afirma en los versos 22 y 23 lo siguiente: Te castigaré a ti y a tus ejércitos con enfermedades y derramamiento de sangre. Enviaré lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre ardiente. De ese modo mostraré mi grandeza y santidad y me daré a conocer a todas las naciones del mundo. Entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Se dan cuenta cómo a través de cosas extraordinarias Dios muestra su gloria? Y en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo quien nos da a conocer la gloria de Dios. La gloria de Dios es la que contiene y representa la santidad de Dios. Toda actividad en la que percibimos la gloria de Dios es una experiencia que nos permite conocer la santidad de Dios, y el Espíritu Santo es quien nos hace pasar por esas gloriosas ocasiones. Les invito a profundizar en estos conceptos en los siguientes minutos. Comencemos con afirmar esto: Dios es santo. Es mi primer subpunto en esta exposición. Dios es santo. El apóstol Pedro hace una declaración tomada del pensamiento de Levítico, el capítulo 11, versículo 44, donde Dios mismo dice: sean santos porque yo soy santo. Dios es santo por excelencia. La santidad no es uno de tantos atributos de Dios, sino que es lo que caracteriza a Dios, lo que lo distingue de toda otra cosa. Ana, la madre del profeta Samuel, fue quien declaró en 1 Samuel 2:2, nadie es santo como el Señor. En el idioma hebreo, el vocablo que comúnmente se traduce por santo es kadosh y por santidad, kodesh.
Kadosh. Los especialistas en el léxico hebreo tienen varias explicaciones sobre este vocablo. Hay unos que dicen que el término se deriva del hebreo kadat, que se traduce por separar cortando, y cuyo sentido se relaciona con la acción de consagrar. Dios es completamente sagrado. Otros lexicólogos dicen que Kadosh se deriva del término Hadash, que se traduce por ser nuevo, para resaltar la pureza y la brillantez de Dios. En Dios no hay pecado ni puede haberlo. Él es completamente puro. Considerando esos aportes, podemos entender que Dios es santo en tanto es completamente sagrado y puro. Es incontaminado e incontaminable. En Él no hay nada profano. El profeta Isaías tuvo una visión celestial en el capítulo 6 de su libro. Dice haber visto al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Por encima del Señor había serafines que decían uno al otro lo que se conoce como el trisagio: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria, dice el versículo 3 de Isaías 6. Ese reconocimiento de que Dios es santo lo podemos ver cuando los 4 seres vivientes en Apocalipsis 4:8 no cesan de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Insisto, hermanos y hermanas, lo que distingue a Dios es su santidad. Lo que Dios toca es santo. Lo que Dios habita es santo. Lo que Dios escoge es santo. Lo que está al servicio de Dios es santo. La santidad está en Dios y solo en Él. Solo Dios santifica. Dios declara que un día de la semana es santo. Dios declara que un territorio es santo. Dios declara que un individuo es santo. Dios declara que un pueblo es santo. Dios habló al pueblo de Israel y les dijo en Levítico 20:26: ustedes tienen que serme santos porque yo, el Señor, soy santo. Yo les he apartado a ustedes de los otros pueblos para que sean míos. Mis hermanos, lo que pertenece a Dios es santo. Usted y yo, mi hermano, somos santos porque le pertenecemos al santo. Todo lo que Dios pone a su servicio es santo. Las cosas son santas cuando sirven al santo. Las personas somos santas cuando servimos al santo. La santidad es propiedad exclusiva de Dios y la santidad es compartida por Dios a los ángeles y a los hombres para que podamos estar al servicio de Dios. Nada impuro puede estar o servir delante de Dios. Dios es la pureza perfecta. A tal punto que Habacuc 1:13 dice: son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. Y el Salmo 5:5 declara: no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborrece a todos los malhechores. La santidad de Dios produce en Dios un celo que no le permite tolerar ningún honor a otro Dios que nosotros le demos. Su santidad lo hace ser único y exclusivo. Ningún idólatra es santo. El ser humano no puede estar ante la santidad de Dios sin estremecerse. El profeta Isaías sintió de inmediato la impureza de su vida, sintió que iba a morir, versículo 5 del capítulo 6 de Isaías. El pecado crea, hermanos, un abismo entre Dios y los hombres que solo puede salvarse por medio de la iniciativa de Dios, que envía a los serafines que toquen con las brasas los labios impuros del profeta Isaías. Dios es santo y por tanto destaca su trascendencia y superioridad ante las cuales no somos dignos, pero Dios anhela santificarnos, es decir, llenarnos de su santidad. ¿Cómo es que puede suceder que Dios nos comparta su santidad? Esto nos lleva al segundo punto, la gloria de su santidad. Dios nos comunica su santidad al dejarnos ver y experimentar su gloria.
en el hebreo kabot, gloria, en el griego doxa, así se dice gloria. Lo que el ser humano puede conocer de la santidad de Dios es la gloria de Dios. Eso es lo que Israel lograba ver en la nube cuando Dios se manifestaba al pueblo. Un autor, García Cordero, en su libro Teología de la Biblia, el tomo 1, dice que la santidad de Dios es la gloria absoluta de su ser, que es tan completamente diferente que nadie puede estar delante de él. Así, Dios es llamado con frecuencia terrible, así se le llama, como inmediata consecuencia de su santidad. Lo que el profeta Isaías logra contemplar de la santidad de Dios es la gloria del Señor. Lo ve como excelso y sublime. La santidad es la gloria de Dios en sí mismo. La santidad es invisible. La gloria de Dios puede ser vista. Jesús aseguró que Dios es espíritu. ¿Recuerdan ustedes en Juan 4:24? Por lo tanto, Dios no es visible. Lo que sí podemos ver de Dios es su gloria, como la vio Israel, como la vio Isaías, como la vio Saulo de Tarso. Isaías temió que moriría porque sentía que había visto al Señor. Y de acuerdo a Éxodo 33:20, Dios ya había establecido, pero debo aclararte, dice Dios, que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Por eso Isaías temía. Lo que Isaías estaba contemplando no era la santidad de Dios en su plenitud, lo que contemplaba era la gloria de Dios que revela la majestad, el poder y el resplandor de la santidad de Dios. Lo más visible de Dios fue Jesús en su condición humana, pero lo que Jesús comunicó fue la gloria de Dios. Así lo dijo Jesús orando al Padre: yo les he dado la gloria que me diste, en Juan capítulo 17, versículo 22. El escritor del libro de los Hebreos es bastante claro al señalar que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Hebreos 1:3. Insisto en indicar que la gloria de Dios representa su santidad, que es el distintivo más elevado del ser de Dios. Llamo su atención al texto de Levítico capítulo 10, versículo 3, que dice: Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo: entre los que se me acercan a mí manifestaré mi santidad y ante el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Al contemplar la gloria de Dios es cuando percibimos su santidad. Quizás estos conceptos nos ayuden a comprender mejor lo que quiso decir el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Así dice Pablo: todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. El Espíritu Santo lleva a cabo la misión santificadora de Dios en nosotros. El Espíritu nos transforma de gloria en gloria, porque así nos comunica la santidad de Dios. El tercer aspecto que quiero señalar en esta exposición es que el Espíritu es santo. En Romanos 1:4, Pablo se refiere al Espíritu de santidad para señalar al Espíritu Santo. Como bien lo señala Javier León Dufour en el vocabulario de teología bíblica, el Espíritu de Dios no puede separarse del Padre y del Hijo. Se revela con ellos en Jesucristo, pero tiene su manera propia de revelarse, como tiene su propia personalidad. Eso es el Espíritu de Dios. Él tiene su propia manera de revelarse y tiene su propia personalidad. Siendo que el Espíritu es Dios, debemos decir que el Espíritu es santo. La persona del Espíritu Santo no solo refleja todo lo que Dios es, sino que tiene la misión de santificar todo lo que Dios quiere santificar. En el Nuevo Testamento, Dios santifica a sus hijos e hijas con la presencia y actividad del Espíritu Santo habitando en sus cuerpos. Somos templo del Espíritu Santo, dice 1 Corintios 3:16. Como lo analizaremos con la exposición del pastor Ricardo Esquivel,
Es sumamente importante que comprendamos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios es santo y requiere que sus hijos e hijas seamos santos. El pastor Arturo Piedra nos hablará luego acerca de cómo es que opera el Espíritu Santo para darnos esa santificación. La santificación en nuestra vida proviene de la actividad del Espíritu Santo en nosotros porque Él posee la santidad del Padre y del Hijo. En Isaías capítulo 63, los versos 10 al 11, al igual que en el Salmo 51, 11, se le llama al Espíritu de Dios como Santo Espíritu. Es al Espíritu a quien abiertamente se le da la cualidad de la santidad en su propio nombre. No tenemos algo que diga Padre Santo o Hijo Santo, pero tenemos algo que dice Espíritu Santo. Como Dios, el Espíritu Santo es eterno, es santo, es sabio, todo lo puede, está en todo lugar. El Espíritu Santo posee intelecto, posee emociones, posee voluntad. El Espíritu Santo enseña, guía, consuela, intercede, redarguye y da mandatos. El Espíritu Santo participó en la creación del mundo. El Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras e ilumina a las personas cuando leemos las Escrituras. El Espíritu da capacidades, dones y ministerios a las personas. Sirva todo esto para decir que el Espíritu Santo es Dios y por ello Él nos comunica la santidad de Dios. El Espíritu Santo hace una labor muy vasta en los cristianos. Nos regenera, nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos sella, dice la palabra, mora en nosotros, intercede por nosotros y cuando oramos, Él nos ayuda en la oración. Nos hace fructificar, recuerdan ustedes de Gálatas 5, 22 y 23. Nos reparte dones y nos llena de su presencia. Y una de las obras más extraordinarias del Espíritu Santo es que Él nos llena de la santidad de Dios. Es decir, nos comparte la santidad de Dios. A eso se refiere Romanos capítulo 15, versículo 16. Yo tengo el deber, dice el texto, sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Mis hermanos y hermanas, sin duda alguna que Dios requiere que seamos santos como Él es santo. Y para que nosotros podamos alcanzar a reflejar la santidad de Dios, es que el mismo Señor nos ha dado al Espíritu Santo. Yo puedo decirles que durante muchas semanas que he reflexionado sobre ese tema, le he pedido que el Espíritu Santo realmente santifique nuestra vida. Porque esa es la voluntad de Dios. Dios es santo, mis amados. Su santidad es la cualidad central de Dios. En Él hay pureza, en Él está todo lo sagrado, en Él hay rectitud. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 17, en Él no hay sombra de variación alguna. Dios es santo. Esa santidad de Dios, Él quiere comunicarla a nosotros. Él requiere un pueblo santo como Él es santo. La pregunta es, o ha sido tratada en esta ocasión, es ¿a quién recurre Dios para santificarnos sino a su Santo Espíritu? Porque el Espíritu es santo. La experiencia de abrirnos al Espíritu de Dios es una experiencia que debe llevarnos, hermanos, a cada uno de nosotros a un proceso de santificación que Pablo llama transformación de gloria en gloria. Porque lo que nosotros podemos contemplar de la santidad de Dios es la gloria de Dios. Dios es tan santo que nadie puede permanecer en su presencia.
y enfrentar su santidad sin que esto sea algo realmente apabullante para su vida. Dios lo que hace es mostrarnos su gloria y viendo su gloria, nosotros podemos percibir su santidad. Les he contado la experiencia personal. Yo, a través de mi vida como creyente, como cristiano, he vivido experiencias preciosas en mi relación con el Espíritu de Dios. Pero hace unos años tuve una experiencia que para mí fue marcante. Estábamos buscando tener una cercanía mayor al Señor. Así que convoqué a la iglesia para que oráramos los miércoles en la mañana, al amanecer, tipo 6 de la mañana. Al principio llegaba un buen grupo de personas, el siguiente martes o miércoles otro grupo, pero poco a poco fue disminuyendo conforme fueron pasando las semanas. Hasta que llegó el miércoles en donde solo estaba yo. Recuerdo que 1 o 2 miércoles, estando solo yo, un día decidí clamar a Dios, buscar su presencia y comencé a exaltarlo, a engrandecer su nombre. Caminé por el auditorio dándole gloria a Dios. Estaba haciendo tanto ruido quizás como si estuviera la congregación allí. Dios estaba de alguna manera para mí siendo más palpable conforme pasaba el tiempo de mi oración. Llegó un momento de exaltación profunda al Señor y de pronto yo comencé a sentir una presencia de gloria de Dios en el lugar. Pero con esa presencia me vino, amados, un temor tremendo. Yo sentía que estaba frente a algo completamente nuevo para mí y por supuesto que se salía de mis posibilidades de control. Me quedé quieto, comencé a sentir que era probable que fuera a desmayarme y comencé entonces también a decir, Señor, para, por favor, para, alto, para. Hasta que me fui tranquilizando después de unos minutos, estaba ya sentado sobre una silla y no sabía qué hacer. Había sentido tal presencia de Dios, tan extraña, pero también tan acongojante para mí. Esa experiencia, hermanos, no la olvido. Comencé a comprender el testimonio de Isaías en el capítulo 6, que sentía que se iba a morir y clamaba para que Dios limpiara sus labios de tanta impureza. Esta experiencia me hizo identificarme con esa parte de la historia del profeta. Mis amados, cuando la gloria de Dios nos toca, nos acerca a la santidad de Dios, estar ante ella a veces puede ser algo que nos parece realmente terrible. ¿Cuántas veces Dios nos ha permitido ver su gloria? ¿Cuántas veces hemos tenido la experiencia de estar frente al resplandor de Dios? La tarea del Espíritu Santo es precisamente que Él vino para transmitir la gloria de Dios a nuestra vida, porque es la manera en que podemos conocer la santidad de Dios. Nosotros los cristianos somos dichosos, mucho más dichosos que el pueblo de Israel, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo morando, viviendo en nosotros. Y esa experiencia de ser el Santo Espíritu, el que nos habita, debe santificar nuestra vida de tal manera que no tengamos anhelo ni apetito por nada que nos separe de Dios o que ensucie nuestra relación con Dios. Mis amados, debemos buscar la presencia del Señor y decirle con todo nuestro corazón, Señor, de verdad, queremos conocer la santidad tuya por nuestra relación estrecha e íntima con el Espíritu de Dios. ¿Qué tal si usted ora conmigo? Padre, nosotros queremos reconocer nuestra necesidad de santificación. Entendemos que tú eres un Dios santo,
y que frente a ti, Señor, nadie puede, frente a esa santidad, sobrevivir. Pero tú has querido, Señor, santificarnos, enviando a el Espíritu Santo a nuestra vida. Hecha la obra de redención a través de Jesucristo, fuimos liberados del pecado y ahora viene la obra del Espíritu Santo reconstruyendo y transformando la vida para esculpir la imagen de Dios, que es la santidad misma de Dios. Señor, permítenos, Espíritu Santo, permítenos entender esta palabra y permítenos tener anhelo por lo que ella está explicando. Anhelo de santidad en nuestra vida. Queremos tener la santidad del Espíritu instalada en todo nuestro ser. Oh Dios, cuando eso acontezca en tu pueblo, Señor, tendremos una iglesia valerosa, ferviente, una iglesia que se distingue, una iglesia que influencia, una iglesia que es luz y que es sal. Padre, en el nombre de Jesús, estamos clamando por esa obra santificadora del Espíritu en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Mis amados, vamos ahora a un tiempo de diálogo con los pastores. Esperamos que sea de igual bendición.